Ay, ay, ay. Bueno, pues te voy a explicar. Voy a parar en un sitio más tranquilo, ver qué está fallando en la moto. Entonces, qué piezas le voy a cambiar. Y tengo que ir a un mecánico porque son piezas bastante técnicas para cambiar. Yo creo que es un fallo típico que le pasa a todas las motos con más de 70.000 kilómetros. Con más de 70.000 kilómetros ya deberías cambiar estas piezas, ya que son partes que, debido al uso, al calor, sufren mucho desgaste. Yo creo que hace más de un año que vengo notando el fallo. El fallo es que cada 100 o 200 kilómetros recorridos tengo que revisar el aceite y siempre echar una cierta cantidad, porque lo consume. El problema de la moto, consume aceite, pero no lo quema, no echa humo por aquí, por el tubo de escape, no se ve nada aceitoso. Lo único donde tenía algo de aceite era en la parte del filtro de aire. Esto se lo saqué el otro día y estaba como con restos de aceite por ahí. Yo creo que el aceite sale por las válvulas, tiene unos retenes y esos retenes están gastados. Entonces sale por ahí para el filtro de aire. Aunque el mecánico me dijo que había que cambiar todo. Aparte de los retenes, el cilindro, el pistón, las válvulas y los retenes de las válvulas. Ya pedí las piezas, tengo que esperar una semana para que tenga cita el mecánico y entonces voy a ir a ponerlos. Voy a ir al último mecánico que fui en Santiago, que fue muy bueno. En el último viaje que hice a Portugal la semana pasada, estuve rellenando de aceite continuamente. Fíjate dónde está ahora, por aquí abajo. No queda casi nada. Y estaba más o menos por aquí. Consumió casi 300 mililitros en un viaje de 400 y pico kilómetros. El aceite que le he hecho es un Motul 10W40, pero hay uno más específico para la moto que se llama el Scooter. Es el mismo de Motul, pero pone Scooter, y ese va a ser el próximo que le voy a echar. Es tocar el aceite y ya te quedan restos en la mano. Ya limpiamos aquí un poco en el guante que total están para eso. A ver, la moto es normal, tiene ya su tiempo, es el del 2008 y tiene 90.000 kilómetros ahora mismo. En el cilindro tiene como el pistón que sube y baja por el cilindro, pero que tiene unos anillos, entonces esos anillos se desgastan mucho. Por eso dijo el mecánico que había que cambiar todo: anillos, pistón y cilindro. Ya pedí las piezas, salieron muy baratas por internet, pues voy a poner el enlace porque sale muy barato. A ver, compré un cilindro, bueno, el kit todo, de una marca desconocida, RB Max. Si alguien lo conoce, que me lo diga, a ver si es aconsejable. Yo no lo conozco de nada, seguramente se fabrica en China, como todo se fabrica allí, así que ¿recomendaría una moto como esta para viajar muchos kilómetros? Pues seguramente que no. Yo esta moto la compré de segunda mano, tenía 60.000 kilómetros más o menos. Yo que hice casi 30.000 en ella. Tuve que cambiar varias piezas de desgaste porque, claro, con 60.000 kilómetros las piezas ya suelen ir fallando. Y lo que me recomendaron siempre todos los mecánicos era que si comprase una moto de segunda mano,
que no tuviese más de 15.000 kilómetros, que me iba a durar mucho más, ya sea Honda o Yamaha, primeramente, vamos. Otras marcas no las recomendaba. Tengo aquí esta caja que me llegó justamente hoy de Recambios Ferrer. Aquí viene todas las piezas necesarias para arreglar la moto y solucionar la pérdida de aceite, solucionar ese consumo constante de aceite. El kit de componentes necesarios. Vamos a abrirlo ahora. Bueno, vamos a poner todo por aquí. Vamos a empezar por las válvulas. Estas son dos válvulas. Una válvula de escape y otra de admisión. Son muy pequeñas. Aquí estarían. Y esto son los retenes para las válvulas. Esto va aquí arriba. Son como unas gomas que impide pasar el aceite de abajo para arriba. Porque es lo que me pasa ahora. Bueno, un problema de los que me pasa ahora es este. Que el aceite seguramente se va para arriba y llega al filtro del aire. Estos son de la marca Naraku, que deben de ser japoneses. Las válvulas, en cambio, no tiene marca. Bueno, el aceite es el que quería, el Scooter Expert de Motul 10W40. Este es más apropiado para las scooters. Y ahora la parte más cara. No dije precios. Las válvulas me costaron 12 euros. Los retenes 4. El cilindro con el pistón. Esto fue lo más caro. Me costó 45 euros. Estaba de oferta, de esta marca, RB Max. Yo creo que es italiana. Después lo busco. Y el aceite costó 10 euros. En total me gasté 90 euros. Ya pone aquí la referencia para Honda SH150, justo el modelo que tengo. Y esto está fabricado, raccolta carta, esto parece italiano. Avignon, en Avignon. Esto me suena a Francia, ¿no? Pero esta es la empresa. Axutpro.com. Voy a buscarla en internet a ver de dónde es. Esta empresa, Axut, es el distribuidor, pero no es el fabricante de esta marca, de RB Max. Es un distribuidor de Francia que distribuye varias marcas. Pues no lo tengo claro. No sé de dónde viene esto. Es bastante pequeño, el cilindro. No es así muy voluminoso. Y eso que es de 150. Se ve que es totalmente de aluminio, pero que aguante. Por lo que se puede ver, tiene un poco de aceite por ahí, para que se conserve mejor será. Y aquí dentro estarán los anillos. Y este sería el pistón, que va justamente aquí dentro. Es como un seguro, y este es el bulón. Bueno, vamos a dejarlo todo ahí, tal como estaba. Bueno, pues aquí ya está todo listo. Y espero que en unos días me toque la cita para llevar la moto a Santiago
Esperemos que quede perfecto. No sé yo si quedará bien con estas marcas, ya que son marcas compatibles, pues las originales deben de valer el triple de esto. Me dijo el mecánico, me dio un presupuesto de arreglo y en un par de días o así que le llevaba, que me iba a cobrar casi entre 100 o 110 euros. Depende del tiempo que le lleve y todo eso. Entonces me puede salir el arreglo sobre 200 euros. Pero que no se pase ahí. But I've known you too long, it hurts to